Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en este gran espacio, digo gran espacio. Hemos estado creciendo gracias al apoyo de este público. Definitivamente. Público no, esta familia. Nosotros vemos mucho Claro, familia. una comunidad. Gracias por acompañarnos, sí, a través de Entre Atletas el podcast. Contando historias que merecen ser escuchadas. Qué bonito se escucha eso. Claro que Cabe sí. decir, hay que tener una pausa Sí, sí. para nuestros seguidores, Adelante. para los que nos siguen. Por favor, activar la campanita. Por favor. Suscríbanse. Para que podamos seguir llegando. No solamente a ustedes, sino a más. Es que lo bueno se que hace oye eso. primero. Lo Sí, bueno sí. se hace primero, no Sí, se deja sí, para sí. el final. No. Entonces, es como cuando, yo no sé si a ustedes les pasaba cuando muchachos, que uno dejaba de que la carne para último Sí. en el plato, y si llegaba visita o un adulto, te sacaba la carne del plato. Entonces, ¡Ay! yo por eso la carne va adelante. Entonces, lo bueno se hace adelante. Sí. Suscríbete ahora, aunque no lo dejes para después. Sí. No se suscriban. definitivamente. Y compartan. Comparten, sí. Recuerden Es que gratis, es sí, gratis, y es que gratis. y aquellas personas pueden compartirlo porque no solamente estamos en YouTube, también estamos en Spotify, en Google Cast, en Amazon, o sea, estamos en todas las plataformas sí. digitales que sea para que sea más fácil para ti escucharnos, aprender y compartir para que sigamos creando esta comunidad. Y como dice que Moreno. nadie sabe a quién podemos ayudar a través de un video compartido. Sí. Esa es la idea. Sí. Esa es la Estamos idea. en todas partes, ¿verdad? Chacho. Pero el lugar donde nos sentimos más cómodos es estar en el dispositivo de ustedes. Estar en sus Ay. casas. Así que... Pero mira, le dio suave porque yo pensé que iba a decir otra cosa. No, ¿qué pasa? Y esa mala percepción de mi persona. No. Lo que pasa es que tu gusto te pone picante a veces. No, imposible. Botafuego. Que Eh. la calle Botafuego. Fuego. Señores, Camil, a veces se dice que en la primera vez uno como que siente miedo. ¿Tú tienes miedo? ¿Tú tenías miedo? Depende cuál primera vez. ¿De qué primera vez tú estás hablando? En el deporte, obviamente, porque tú es No. un podcast de deporte. Vamos a dejarlo. Te salvé, te quise salvar y te jodiste. Ahora, dele. No, mira, yo creo que cualquier cosa que uno haga por primera vez, uno siempre va a tener ciertos nervios, cierta ansiedad a lo desconocido. Entonces, ¿Y qué tal fue tu primera vez con el micrófono? mi primera vez, bueno, yo me sentí muy cómoda aquí con todos ustedes. Creo que cuando ustedes me invitaron, yo no sabía que ese día yo iba a grabar aquí en el micrófono con todos ustedes. Sí. Pensé que simplemente venía de invitada como a observar cómo ustedes trabajaban. Sí. Y me llevé la sorpresa que ustedes me dijeron, Cami, ¿no? Vamos a grabar micrófono de una vez. Excelente. Y no, Muy buena respuesta. definitivamente Buena caí. respuesta. Y gracias a Dios, mi primera vez con el micrófono fue muy bien, buena. Muy bien. Muy buena, muy linda. Excelente. Excelente. ¿Oíste? Señores, ¿qué? Vamos a hablar hoy de esta parte. Bueno, uno siempre cuando está en un escenario Sí. con público, Sin que público. tenga que, bueno, siempre, mayormente esa parte de tener el miedo a fallar, Sí. Ay. los nervios, Ujú. Eso dice la mi nombre. presión, Sí. Mi nombre por todo eso. veces. Y ahí surge algo que uno dice como que esa ansiedad de querer que ya todo termine. Ay, Ujú. sí. Hoy vamos a hablar cómo nosotros manejamos o hemos manejado en competencias, en cualquier otra circunstancia de la vida, Mm. esa presión, esos nervios, ese miedo A fallar, fallar. a quedar mal. Sí. ¿Cómo lo maneja el atleta? ¿Cómo lo ha manejado Lugeli? ¿Cómo lo ha manejado Camil? ¿Cómo lo ha manejado Luisito? Para un atleta que Sí. está subiendo, para cualquier, no solamente un atleta, porque nosotros no solamente ha sido en el escenario deportivo, hemos tenido que agarrar un micrófono para dar una charla con público, para una entrevista, Clínicas. presentar un proyecto. Hacer clínicas. ¿Entiendes? Entonces, le estaríamos hablando al A la deportista, universidad. al estudiante, al universitario, al emprendedor que tiene que conquistar con su proyecto. Pues nosotros hemos tenido que ir a vender proyectos, ya no como, Claro. como atletas, sino como ya... Como empresarios, como exactamente, o como emprendedores. emprendedores. Sí. Como emprendedores. ¿Entiendes? ¿Cómo manejar ese momento de nervio, esa presión, ese miedo a fallar? Yo creo que lo primero que debemos explicar es la diferencia entre aquellas personas, vamos a decir personas, porque no solamente el atleta, que están motivadas para ganar y aquellas que están motivadas
para no perder. Son dos personas muy diferentes. Sí. En el deporte, por ejemplo, a veces nos cuestionamos y nos preguntamos, tenemos compañeras que son muy competitivas Sí, sí. y les gusta competir, y hay otras que simplemente están motivadas por no fallar. Entonces, lo primero yo creo que es identificar quién eres tú. ¿Qué te motiva? ¿Te motiva a ganar? ¿Te motiva lograr un objetivo? ¿O te motiva no perder, no equivocarte? Entonces, ahí, primero, ¿quiénes somos? Para entonces empezar a descifrar cómo analizamos estas situaciones que vamos a comentar el día de hoy. Definitivamente. Cabe destacar que es desde la perspectiva de cada uno de nosotros. Claro. Claro que sí, claro que sí. Yo voy a arrancar, ven. Yo voy a empezar. Mira, yo siempre estuve motivada a no perder. Cuenta Está tu motivada experiencia, ella. cuenta tu experiencia. Está Claro. motivada ella. Sí, sí. Sí, Vamos, Adelante. fluye. es que yo me escuchamos. siento bien hoy, dormí bien. Es que estoy corriendo. Te dejaron Ay, dormir. estoy adentrándome en todo el mundo. No, mira, yo siempre me dio trabajo aceptarlo porque cuando tú identificas esa situación, que tú no eres una persona que está motivada por el no fallar, uno se siente hasta mal porque tú dices, pero yo estoy aquí para competir, para ganar, para disfrutar. Entonces, cuando tú analizas con la ayuda de profesionales, en mi caso, que fue con la ayuda de Giovanni, mira, tú eres una persona que está motivada por el hecho de no fallar, de no equivocarte. Eso es lo que te mueve. Y eso es una de las cosas, eso es lo primero que tenemos que trabajar. Ese miedo a fallar me llevaba a entender que yo siempre era la que estaba mal, a estancarme en el error, Ujú. a que en esas situaciones que yo podía enfocarme en salir victoriosa, me enfocaba en no fallar, que es, por ejemplo, en voleibol es un saque, que es la acción donde uno está individual, o sea, uno trabaja individual, entonces tú estás ahí parada y es simplemente no quiero fallar, no quiero fallar, no quiero fallar, en vez de enfocarte en el objetivo. Entonces, primero para mí fue descifrar quién yo era. Yo estaba motivada a no fallar. Ok, después que lo acepté porque no siempre aceptamos esas cosas que descubrimos de nosotros mismos. Ok, ¿cómo yo empiezo a trabajar eso? Entonces ahí vino un trabajo de mucho tiempo con Giovanni. Eso yo lo trabajé ya con un profesional. Analizar qué tú necesitas para entender que ya, o sea, que tú no vas a fallar. O que cuando falles, el fallo, no, está bien fallar de vez en cuando. O sea, no todo va a ser perfecto. Porque nosotros como atletas a veces queremos alcanzar este grado de perfeccionismo o de perfección, perdón, que a veces no es real, porque nada es perfecto. Sí. El esfuerzo que le ponemos a las cosas sí puede ser perfecto, Sí, eso también, pero sí. aún así no controlamos el resultado de ese esfuerzo. Entonces, entender que lo que importa es el proceso, el trabajo, el deseo que tú le pongas a ese objetivo. Si tú haces esa preparación, entonces tú no tienes motivo alguno por sentirte que vas a fallar. Y si fallas, sabiendo que ya tú hiciste todo lo que te tocaba, está bien también, porque de todo se aprende. Entonces, en la próxima vez lo intentas, aprendes de lo que te sucede, pero yo tuve que empezar a ver las cosas de forma diferente. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho para cambiar esa conversación que yo tenía conmigo misma. Esa conversación que me decía, no quiero fallar, no quiero fallar, no quiero hacerlo mal, yo tuve que cambiarlo a algo más objetivo. Por ejemplo, en el saque, en el voleibol, en vez de yo decir, no quiero fallar, no quiero botar la bola, no quiero dejar la bola en la malla, yo tuve que pasar a decir, mi objetivo es ponerle el saque en esta zona de esta forma. Mi objetivo es hacer un punto de esta forma en esta área. O sea, cambiar la conversación que yo tenía conmigo misma a que fuera más objetiva. Y yo tuve que aprender a hacerlo en la práctica. O sea, todos los días yo llegaba y era, en vez de decir la connotación de mi conversación, en vez de ser negativa, pasó a ser objetiva. O sea, en el presente, ¿qué estoy haciendo? Estoy, ok, en el saque, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. A visualizar inmediatamente lo que yo tenía que hacer para no darle tiempo a esa conversación negativa que era lo que me llevaba a esas malas rachas, a esos momentos de ansiedad, de estrés, a fallar más de la cuenta, a no darle tiempo. ¿Por qué? Porque ya yo estaba haciendo lo que yo necesitaba para, no solo para fallar, sino para poder hacer lo que yo tenía que hacer. Entonces, yo lo que más me ayudó fue cambiar la conversación conmigo misma, esa conversación personal, interna, y volverla más objetiva.
¿qué es lo que yo quiero lograr? El día de hoy yo quiero lograr trabajar en voleibol, por ejemplo, en mi precisión. Tengo que poner 10 bolas en este lugar el día de hoy consecutivo. Esa es mi meta. Me enfoco en mi meta. No di que, ay, mira, la bola no está buena, la bola no está mala, fallé, fulana me puso cara, perenceja. No. Tu objetivo, ok, fallé una pelota, vuelvo a lo básico. ¿Qué pasó? Entonces, esa conversación conmigo, cuando yo la cambié, me cambió como yo me sentía, como yo disfrutaba el juego, como yo escuchaba lo que otras personas me decían, porque cuando uno está enfocado en el error, en no fallar, tú ni siquiera escuchas lo que otras personas te están diciendo, porque tú no le encuentras en tu cerebro por dónde eso puede entrar. Tú no lo estás viendo. Entonces yo cambié esa conversación gracias al trabajo que hice con Giovanni en ese momento y todo empezó a hacer, no te voy a decir que dejé de hacer errores, todos cometemos errores, Sí. simplemente a no enfocarme simplemente en el error y a ser una persona un poco, disfrutaba más. No era que la ansiedad se desapareció ni el estrés se desapareció, yo simplemente aprendí a trabajar con ello Sí. y que no me impidiera yo poder llevar mi juego a donde yo quería llevarlo. Eso fue, esa fue mi Es una experiencia. parte, me gustó la parte donde dijiste, aprender a trabajar con el miedo, con la ansiedad. Sí, porque Es una parte muy nosotros importante. los atletas, pensar, a veces nos enfocamos en quitar, remover Sí, la ansiedad y el estrés. Por lo que nosotros hacemos en el deporte, el atleta vive en un constante nivel de estrés. sí. No hay forma que un atleta de alto rendimiento... Lo genera la presión. Exactamente. Sí. Aunque tú estés tranquilo, hay un tipo de presión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grandes? A pesar de esa ansiedad, a pesar de ese nivel de estrés, yo aún puedo dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque tú aprendes a trabajar con ese estrés. Este Sí. estrés, esta ansiedad, está aquí. Es como que, loca, está heavy. Hola, ¿cómo estás? No hay ningún problema, quédate ahí. Yo, como quiera, voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí. Cuando yo entendí eso, ¡wow! Sí. Eso no se, esa mariposita no se van, pero esa mariposita a mí no me van a impedir. Exactamente. O sea, Sí, yo sí, me sí. enfoqué en aprender a trabajar con ella en vez de tratar de eliminarlas. Exacto. Eso fue mi experiencia en ese sentido. Y bueno, tenemos la experiencia contigo de que podemos hablar de equipo. Sí. Oye, de manera individual, uno sabe, ¿me entiendes? Sí. 3 disciplinas diferentes, Ujú. con carácter totalmente diferente. Sí. Artes marciales, el atletismo, que totalmente diferente cuando tú hablas de artes marciales. Claro. El voleibol, que ya integra a otros atletas, Sí. Claro. o otras atletas en el caso de ustedes. Ustedes de manera en conjunto, como equipo, ¿qué mecanismo han utilizado para manejar esa presión? Ustedes que han competido en el país, clasificatorio olímpico, donde, bueno, diría que hablar de que el pabellón de voleibol, Sí. full de dominicanos No, la apoyando. media naranja La media naranja. se llenó para el preolímpico. Entonces, Eso fue hermoso. Sí, entonces hablar de ustedes que han tenido que lidiar con esa presión de no perder en casa, de posiblemente no fallarle a ese público presente. Porque una cosa es competir fuera del país y otra muy diferente competir en casa y tener que a veces defender un título, defender un nombre, el honor de ustedes como Claro. equipo, y está una clasificación. No, nos vamos a llevarlo por ahí. Sí. ¿Cómo manejaron ustedes ese proceso, Mira. esos nervios, ese miedo a perder en casa Mira, y esa gran presión también? nosotras para el preolímpico del 2020, que fue como quien dice el cierre de año, antes prepandemia, fuimos a una base de entrenamiento en Brasil. Nos sacaron del país para que pudiéramos concentrarnos, entrenar, estar enfocadas. Teníamos un clasificatorio muy importante. Y la realidad es que juega un papel muy importante cuando el país o los medios ya saben trabajar eso. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, NBA, Major League Baseball, hasta la Liga Invernal, los medios de comunicación ya están acostumbrados a tratar con esos atletas, con esos equipos, cómo se manejan, lo que esperan de ellos, a nivel de lo que tú necesitas del atleta, ya sea entrevistas, opiniones, respetan, saben en qué momento tienen que respetar su espacio de entrenamiento. ¿Qué pasa en voleibol? Gracias a Dios tenemos un apoyo muy bonito del pueblo dominicano. Pero ¿qué pasa? Como no han habido, ahora es que se están volviendo a ver eventos continuos en el país, cuando hay algo, es una ola.
Entonces, en la ola de apoyo, el atleta se satura, ¿verdad? Porque todo es mucho amor, pero sabemos que a veces hay que soltar. Sí. ¿Qué pasa? Nos vamos a Brasil, a una base de entrenamiento, tenemos una muy buena base de entrenamiento, o sea, estamos en una burbuja, volvemos al país. Los 3 primeros entrenamientos, creo, más o menos, estábamos ya entrenando en el pabellón de voleibol, el nuevo, Gio Rivera Arias. Yo recuerdo que yo me sentía tan frustrada porque la presión se me estaba reflejando físicamente. O sea, yo no podía ejecutar las acciones de forma correcta. Y yo decía, pero yo acabo de llegar de una base de entrenamiento donde me estaba yendo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Al punto donde yo recuerdo un día estábamos llegando de la Media Naranja, estábamos entrenando, pasamos al pabellón de voleibol a hacer pesas, y yo en vez de coger a hacer pesas, yo cogí para la oficina de Cosiris Rodríguez. O sea, ya yo estaba a punto de colapso, o sea, yo me sentía tan nerviosa y yo no sabía qué hacer, o sea, yo estaba saliendo de la práctica, no me salía nada, y yo no quiero ir a hacer pesas, yo lo que quiero es sentarme en una esquina a llorar. Yo cogí para la oficina de Cosiris. Yo abrí la puerta y vi a Cosiris y fue como que y llora y llora y llora y yo Cosiris, pero que yo no entiendo qué es lo que me está pasando. Y Cosiris me explicó eso, me dijo, mamá, es que la presión es mucha. Ustedes ahora mismo tienen un compromiso con el país, con ustedes mismas, los medios, los patrocinadores, los responsables. Entonces, ustedes nunca se habían visto en esa situación. Era la primera vez que República Dominicana estaba auspiciando un preolímpico de esta magnitud. Sí. Entonces, aunque uno no lo estuviera pensando, uno sentía esa presión. Sí, sí. Y yo personalmente lo reflejé ahí físicamente. Y yo me acuerdo, ella me dijo eso y yo lloré. Y gracias a Dios, como que ese día pude, como lo saqué de adentro, reconocer que yo tenía, que la presión me estaba afectando porque somos seres humanos. Ya entonces ahí pude manejarlo un poquito más y no dejar que me afectara porque esa presión estaba. Pero a mí me salvó en ese momento de la conversación que tuve con Cosiris, porque yo siempre he tenido que externalizar mis problemas. Yo nunca he sido muy buena guardándomelo. Entonces yo obviamente he tenido que aprender a manejar cosas por mi cuenta. Excelente. Pero también me siento bien cuando me puedo sentar contigo y hablar de cualquier cosa, aunque yo sepa que es mi responsabilidad arreglar cualquier situación, definitivamente. Pero respondiendo a tu pregunta, que cómo nosotros como equipo, yo creo que... No, tú no habías respondido. Estaba haciendo como él, que estaba disfrutando la mesa. Estaba decorando la mesa. No, mira. Adelante. Ahora sí respondiendo a tu pregunta. Okay. En ese tipo de situaciones, para mí juega un papel muy importante la veteranía que tengan tus compañeras de equipo. Sí. Yo me apoyo mucho en eso. Por ejemplo, en esa situación fue una veterana de 1000 batallas como fue Cosiris, que inclusive ni siquiera estaba en la cancha, pero me sirvió de apoyo. Como en ese momento en cancha también estaba Neri Valdés, estaba Priscila Rivera, estaba Betania de la Cruz, personas que ya estaban mucho más acostumbradas que yo, obviamente, a lidiar con ese estrés y con esa presión. Entonces, cuando tú ves a esas figuras que son más veteranas que tú, cómo se comportan en esa situación, entonces es como uno ve un ejemplo y uno dice, no, pero si fulana puede, yo puedo. Si Ceja puede, yo puedo. Y ellas también trataron mucho de a las que éramos más jóvenes en esa situación, tratar de ayudarnos a sobrellevar lo que estaba pasando, todo el apoyo y toda la bulla. Así que en esa situación yo creo que juega un papel muy importante la veteranía de tus compañeras en ese caso y dejarse, ¿cómo te digo? Tratar de mantener ese foco, pero eso también viene de los entrenamientos. En los entrenamientos se trabaja mucho, no la atención, porque tienes la atención que te logra un tiempo de concentración. Entonces se trabaja mucho en eso. Si tú no logras en el entrenamiento una concentración de 2 horas de práctica, no lo vas a hacer en el juego. Y mucho menos cuando hay bulla, hay público, hay cámaras, hay gente atrás de ti tocándote. ¡Güey, fulanita! Entonces por eso fue que nos llevaron a Brasil en ese momento, para que tuviéramos como esa visión de túnel, para que cuando viniéramos aquí tratar de mantenerla, porque lo externo iba a ser mucho con demasiado. O sea que cada quien puede utilizar diferentes estrategias, pero a nosotras nos sacaron del país para que pudiéramos encontrar una visión de túnel con equipo. Y yo personalmente me apoyo mucho en las veteranas del equipo. Excelente.
definitivamente. No te voy a hacer otra pregunta porque... Ah, ¿no te gusta? Sí, Que me- que te responda con tantos colores. Sí. No, pero es que Checa, tengo checa. que para Ey, que las ey. personas se Voy a decir la entiendan. verdad, fue un momento muy lindo. sí, me Me gustó. Fue, Me gustó. fue muy Me lindo. gustó. No, este momento, Ah, este En momento. este momento sí. me gustó. Sí, Sí. muchos detalles, me encantó. Sí, Y te abriste. ese relajo, Te eso abriste. de que Yo vi- Lo que pasa es que gusta- usualmente las preguntas, las respuestas extendidas las da él. Sí. Una No, vez. no, yo no sí. soy, yo no soy No, bueno. tú no, ¿Mm? no, tú no das respuestas No, extendidas. ¿quién? Manuel. Hablando pues de esos momentos de nervios, momentos de miedo y demás, pero siempre en la vida tenemos a alguien o a algo que nos da esa fuerza. Y en esta mesa tenemos a Seaboard, Sí, bro. Energía limpia. que es esa fortaleza que cuando están esos nervios de iniciar, Bueno, ahí, cuando no ahí, pensaba, buscaban esa fuerza para iniciar, ahí Sí. estuvieron ellos. llegaron ellos a nuestra vida. Sí. Así mismo. Ven acá. Apoyarnos. Vamos Eso a hablar mismo. de lo claro que sí. Luguelín, a ti te gusta mucho hablar de cómo tú manejabas los temas de ansiedad. Bueno, o sea, de Esos momentos de, sí, y tú te acuerdas de tus nervios. consecuencias. O sea, ¿cómo tú, durante tantas competencias, tantas glorias, tantas victorias, pero también fracasos, has aprendido a sobrellevar el tema de la ansiedad, del estrés pre-competencia o durante la competencia? O no, en Eh, la competencia. Vamos a enfatizarlo directamente porque sé que En la los competencia. atletas sí les gustan saber En la ese, competencia. ese miedo a perder, Sí. esos nervios. ¿Cómo tú lo Diría manejas? que esa ansiedad, ¿cómo tú manejas esa ansiedad, ese miedo? A mí yo no te, espérate, te lo voy a poner así. Yo estaba tan nerviosa que a mí me dio tortícolis. Sí, En el son preolímpico, lamentable miedo. a mí me dio tortícolis y las chicas pensaban que era mentira, pero el terapeuta dice, sí, Cami, tú estás trancada. O sea, físicamente yo Sí. estaba Sí. Es una reacción del reflejando cuerpo. la ansiedad. Ujú. Me dio tortícolis. ¿Cómo Bueno. tú manejas esa parte? Yo. Primero que quiero comenzar con una anécdota porque Dale adelante. me gusta contar cosas que nunca he dicho en cámara. Claro, pero ven acá. Aquí contamos Muchas historias gracias. que merecen ser ¿Tú escuchadas. sabías qué me pasó a mí? No sabía. No, obviamente no. Lo vas a ver ahora, lo vas a ver ahora. ¿Qué me pasó a mí en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Me dio un prearranque. Un prearranque que yo no pude comer el día entero. ¿Tú quieres explicarle a la persona qué es un prearranque? Un prearranque es... Recordándole, porque ya hemos hablado de eso. Exactamente. Un prearranque es... O sea, tiene distintos factores. Los mismos nervios, pero... no Es te da una sueño, reacción, una reacción una reacción que o te no- saca de directamente, como que te desconecta. Exactamente. Sí, sí. O no te da sueño. Un ejemplo, en el caso mío, me trancó el estómago. Yo no Ujú. podía ni beber agua, ni comer Una reacción nada. por A mí me dio Nada del cuerpo. tortícolis. Exactamente. Ok. Eso se llama un prearranque. Ok. Te da unos nervios que tú ni siquiera puedes salir del Sí, sí, cuarto. reacción. También, o sea, tiene diferentes connotaciones en el cuerpo. Sí. Entonces, a mí me dio fue con no comer. Pero a mí lo que me llevó ahí, porque para saber cómo salir y saber cómo llegaste, Claro. Sí, sí. Sumamente. a mí lo que me llevó ahí fue el hecho de que cuando yo llegué al Centro Olímpico, a la Selección Nacional de Atletismo, yo llegué con un objetivo que era poder competir en los Juegos Olímpicos y lograr ese sueño de poder ser un olímpico. Y en el camino que comenzamos a caminar, lo comenzamos 30 atletas. Y de los 30 atletas que comenzamos ese camino hacia el olímpico, solamente llegó uno, que fui yo. Wow. Sí, entonces el simple hecho de yo pensar en esa gran victoria y de saber que habían 29 atletas en una televisión esperando que yo pudiera competir en esa final de los Juegos Olímpicos, me dio ese prearranque. O sea, también las cosas buenas también te dan prearranque. Claro que sí. Sí. O sea, los momentos también positivos te dan Lo prearranque. logré. Porque para mí era un momento muy positivo, un momento muy lindo. Yo poder decir, wow, yo estoy representando 29 atletas. No solamente República Dominicana, sino 29 atletas en ese momento. Y para mí, o sea, me llené de tantas emociones, tanto negativas como positivas, que me llevaron ahí. Y lo que me hizo salir de ahí fue también eso mismo. Poder saber de no fallarle a esos 30, a esos 29 atletas
que estaban esperando que yo diera lo mejor de mí. Que en su momento, y no lo culpo porque un muchacho flaquito de Vallaguana, pasando la 1001 en ese centro olímpico, ¿quién iba a pensar que ese muchacho iba a llegar a un Juego Olímpico Ganar medalla. y ganar medalla? Pero sí, se logró. Y eso fue una muy linda experiencia que tuve ahí en los Juegos Olímpicos, de que también aprendí, que nunca me había pasado. O sea, había competido en Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos de la Juventud, había estado en grandes escenarios, y justamente en esos Juegos Olímpicos fue que me sucedió ese prearranque. Y cambiando lo que me hizo, ya para darle ya algo más específico, lo que me hizo salir de ahí, como dije anteriormente, fue cambiar ese pensamiento por lo lindo, en el momento, el lindo momento en el que estaba. Eso fue lo que me hizo cambiar. O sea, cambiar lo negativo por lo positivo. Muchas veces no es fácil. No. Yo te voy a decir la verdad. En los Juegos Panamericanos del 2015, yo llegué al bloque, o sea, ya a la salida, ya al disparo, como quien dice, salida, estando nervioso. Y realmente yo vine a salir de los nervios, fue ya cuando faltaban 200 metros. ¿Qué fue que tú dijiste? Ok. Ok, Ok. ya va la mitad, ¿qué va? Ya estamos aquí. Sí. Palo está dado. Ya te palo está dado. Entonces, como tú muy bien dices, y lo que me llevó a salir en 2015, de todo ese nerviosismo, de toda esa negatividad, fue que yo dije, vamos acá, y esta es mi primera vez en unos Juegos Americanos. ¿Y es verdad que yo voy a venir de República Dominicana a pelear aquí? No, claro que no. Sí. Y cuando agarré ese último 200 metros, dije yo, aquí el campeón soy yo. Aquí el campeón soy yo, y así mismo fue. Tú sabes que siguiendo eso, me han explicado, por eso te digo, la importancia en mi caso que fue tener veteranas a mi lado. Ella te explica, no recuerdo quién fue que me lo dijo. Dice, independientemente del escenario donde tú estés, ya sea una olimpiada, un preolímpico, la magnitud, el juego no cambia. Lo que cambia es lo que tal vez significa para ti o para tu país. El juego es el mismo. Tú vas a hacer lo mismo que tú has hecho en otras competencias. Bueno, obviamente tal vez tienes rivales diferentes, pero tú sabes hacer eso. O sea, tú no cambias. Lo que cambia es lo que significa eso para ti o para el país. Pero el juego sigue siendo el mismo. En el caso del voleibol, tú sigues jugando una pelota con 6 compañeras dentro de una cancha. Eso no va a cambiar. La cancha no se pone triangular, la pelota no cambia de forma. Entonces, cuando también uno entiende eso, ayuda mucho a poder manejar el escenario de la magnitud. Sí. Moreno, ¿y tú? Yo quiero saber porque, o sea, a mí me alegra mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes porque, como bien dijiste, tenemos disciplinas diferentes, pero también ustedes lograron cosas que, como medallas olímpicas, que era el sueño de todo atleta. Nosotros en voleibol todavía, Dios mediante, en algún momento, eso se va a lograr, Tokio, París. Pero tú, ¿en qué momento sentiste esos momentos que Luguelín describe? ¿Te pasó o no te pasó? Porque hay que mencionar, a no todo el mundo le pasa. Hay algunos atletas que tienen un muy buen manejo en competencia en cuanto a su estado mental. Mira, los problemas que tienen son otros. No. Yo creo que eso tú lo puedes manejar. Sí. Tú puedes creas la fortaleza. Y no la fortaleza, sino los mecanismos. Sí, el mecanismo de poder llevar esto. Porque cuando haces algo que importa, algo de valor, vas a tener miedo siempre a fallar. Miedo a quedar mal. Y que lo que es bueno en el camino, siempre tener pendiente, hacerlo porque te guste, hacerlo porque te llena de satisfacción. Y no hacerlo con el miedo de quedar mal. Yo decía en una entrevista no hace nada, que yo estoy en una etapa de mi vida que yo no tengo nada que demostrarle a nadie, sino demostrarme a mí mismo, disfrutar lo que yo hago. Y yo creo que si tú subes al escenario, ya sea a una charla, una conferencia, a vender un proyecto, a competir, y sales a demostrarte a ti mismo que tú puedes, a demostrarte a ti mismo que tú tienes la capacidad de hacer grandes cosas y alcanzar grandes cosas, pues entonces yo creo
que ese miedo a fallar no va a existir, pero ya lo estás superando. Pero cuando vas con la presión de demostrarle a los demás, hacerlo Sí. por los demás, estará el miedo a perder y los nervios. Porque siempre el miedo no es contigo, es a fallar para quedar mal con los Con demás. otros. Exactamente. Sí. así. ¿Me entiendes? Sí, Cuando ya... sí. Las entonces yo- expectativas externas. Exactamente. Y yo en mi caso, siempre tranquilo, busco ese momento de tranquilidad, cierro los ojos y respirar. Yo soy muy bueno durmiendo, en competencias. Cuando yo siento nervios, ejemplo, he tenido conferencias y cuando siento ese momento así, tranquilo, trato de respirar, de encontrarme conmigo mismo, paz. Y es algo muy importante. Es uno tener la capacidad de conversar con uno mismo. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Cuando no existe un tercero, siempre es bueno hablar con otra persona o un segundo. Y digo un tercero porque uno, cuando yo estoy hablando ya, que uno se convierte en una segunda persona para hablar con uno mismo. Con uno mismo. Verse en ese espejo cuando tú cierras los ojos y ves, ven acá, Luisito, ¿qué está pasando? Estamos aquí porque hemos luchado y tenemos la capacidad Ujú. de hacerlo bien. Sí. Pues entonces vamos a darle, vamos a salir de ahí, como tú decías, Lugeli, de que tú fuiste, ok, yo estoy aquí, voy a ganar esa medalla porque yo puedo. Entonces, ya tú estás, cuando tú estás en un lugar que te da el miedo a fallar, es porque tú estás en un lugar que vale la pena. Sí. Sí. Si estás en un lugar que vale la pena, Sí, entonces sí. vale la pena también tener ese miedo a fallar, Sí. esos nervios. Es normal, bueno, es bueno. es bueno. Yo Bueno, tengo. Entonces, los nervios, el miedo a fallar, Ujú. te demuestra que vale la pena verdaderamente lo que estás haciendo. Es Sí. que el día que esas maripositas dejen de estar, cambia de camino. Sí. Claro que sí. Cambia de camino Sí, porque sí, ya, totalmente. ya pasaste página. Ya Sí. eso dejó de importar a ese nivel. Y tú sabes lo que sucede también cuando tú tienes esas conversaciones contigo. También tú analizas o sea, voy a competir. ¿Qué me salió nítido? Me salió nítido esto y esto. Sí. ¿Qué no me salió bien? No me Sí. salió esto. Porque muchas veces nos enfocamos en tratar de hacer eso que no nos salió perfecto o que no Ujú. dominamos, Sí. pero nos olvidamos de aquellas cosas que sí hacemos bien. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes esa conversación, es como cambiar esa mentalidad a decir, bueno, esto no me salió perfecto durante los entrenamientos, pero en el listado de cosas que yo le puedo dar, mira, tengo esto. Ahora, esto que no dominé, vamos a dejarlo en la lista de abajo. Entonces, cuando tú tienes esas conversaciones que tú mencionas, pasan esas situaciones, entonces tú puedes reconocer, ok, ¿qué tengo en el arsenal? El arsenal mío tiene esto. Esto vamos a dejarlo de último, como último recurso. Ujú. Chévere, pero muchas veces, como estamos tan enfocados, solamente en la cosa, todavía me falta esto, no trabaja aquello. Es simplemente, como tú dices, cambiar esa mentalidad y tener esa conversación con uno Bueno, mismo. decirle que si tienes miedo a fallar, es porque lo que haces verdaderamente vale la pena. Disfrútalo, vívelo cada momento, cada segundo. Y nosotros estamos en un camino, superando adversidades y por encima de eso, superando el no puedes. Sí. Entonces el no puedes siempre estará. Siempre. Personas Siempre. que desconfían de ti siempre estarán aunque lo logres. Aunque lo logres. Aunque lo logres, Sí. siempre quedará alguien que Todo el tiempo. Tú no eres billete de 100 para caerle Exactamente. bien a todo el mundo. siempre Así es. existirá alguien aunque lo logres, que va a buscarle una quinta pata al gato Oh, para Dios decirle mío. que lo hiciste porque era fácil o demás. Porque el otro te dejó. porque el otro Entonces, Ajá. al carajo todo el mundo. Sí. Disfruta lo que haces. Amén. Será hasta una próxima. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao.